Querido hermano, ya lo estoy mirando acá en línea. ¿Usted me escucha? Sí, pastor. Perfecto, mi querido hermano. Entonces, Dios le bendiga, hermano querido, y lo dejamos ahí en pantalla para que pueda compartirnos la palabra del Señor. Un abrazo grande, mi hermano. Muchas gracias, pastor. ¿Sí? Buenas noches, hermano. Los saludo en el amor del Señor. Eh, que la gracia de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté con todos vosotros. Eh, Hoy día quiero compartir con ustedes una prédica que lleva por título Enséñame a creer. Pero antes, hermanos, quiero que oremos. Ya les pido por favor que inclinen su rostro para que le pidamos a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo que esta prédica sea para su honra y para su gloria, que no sean mis palabras, sino sus palabras a través de mí, las que lleguen a través de este mensaje a ustedes. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que tenga fruto. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos en estas condiciones, de manera telemática, de poder reunirnos para compartir tu palabra y queremos que ella tenga fruto en cada uno de nosotros, que tú restaures nuestros corazones y que esta palabra nos alimente esta noche y que se viva cada día más fuerte en cada uno de nosotros, que pueda restaurarnos, que pueda hacer cambiar aquellas cosas que tú quieres que cambie de nosotros, que el propósito que tú tienes para esta sesión y para esta reunión se vea cumplido. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, el título de la prédica se llama Enséñame a creer. Elegí esta prédica porque me llamó mucho la atención eh, cuando nosotros somos convertidos al Señor o hemos nacido de nuevo, a veces creemos que por el hecho de creer ya es suficiente y que a veces nosotros tenemos mucho más fe que otras personas y que en realidad día a día vamos siendo cristianos más maduros. Pero a veces en este conocimiento, en este acercamiento que tenemos con Dios, con nuestro Señor, nos damos cuenta que no lo conocemos tanto como Él quiere que lo conozcamos y que su palabra día a día nos insta a buscarlo, a conocerlo, a tener una relación mucho más cercana, a conocerlo a Él y a través de este conocimiento, de esta relación tan personal, como Él nos va enseñando día a día a creer en su palabra. Espero que esta palabra, como les dije, tenga fruto esta noche en cada uno de ustedes y que se cumpla el plan y propósito que tiene el Señor para nosotros. El texto de la prédica está basado en Juan, capítulo 11, versículos 20 al 27. Un texto bastante conocido que nos habla sobre una familia de hermanos que era muy querido por el Señor, Marta, María y Lázaro. Ellos vivían en Betania y el motivo de este texto está basado en el mensaje de la muerte de Lázaro, que produce mucho dolor y mucha tristeza, tanto en el Señor como en los que conocían a esta familia, porque eran muy íntimos o amigos del Señor y de los apóstoles. Les voy a leer para compartir el texto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. María era quien había ungido al Señor con perfume y había enjuagado los pies con sus cabellos. Y esto se menciona en otro relato de la palabra. Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún yo sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le responde, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y crea en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, dice Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
el que viene al mundo. Ya. Bueno, Lázaro ha muerto. Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo al segundo día porque se le envió el mensaje al Señor de que Lázaro estaba enfermo por medio de esta familia, y Jesús esperó 2 días más antes de ir al encuentro de Lázaro o de la familia de Lázaro para ver el estado en que se encontraba. Jesús hace esto en forma intencional porque dice que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Al cuarto día, Jesús le dice a sus apóstoles, vamos a Betania porque debemos ir. Lázaro duerme y vamos a despertarlo. Los apóstoles no comprendieron mucho en ese momento lo que Jesús mencionaba, pero más adelante se darían cuenta a qué se refería. El encuentro entonces entre Marta y Jesús ocurre al cuarto día. Cuando le avisan a Marta que Jesús venía, ella sale de Betania al encuentro de Jesús, y este encuentro ocurre no en la casa de Marta, sino que en un lugar cercano. Hay tristeza, hay un sentido de pérdida en el ambiente. ¿Ya? Lo estaban velando 4 días. Marta y María habían acudido también judíos desde Jerusalén, que se encontraban más o menos a una distancia de 3 estadios, que son un par de kilómetros de Betania, así que había bastantes judíos que querían y conocían a la familia en la casa de Marta y María, velando el cuerpo, o en el velorio. Entonces, Marta, como les contaba, sale al encuentro y le dice a Jesús, Señor, yo sé que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta tenía la confianza en su mente, en su razonamiento, de que la presencia de Jesús hubiera marcado una diferencia en la suerte de su hermano, si hubiera llegado antes de que se hubiera producido la muerte. Marta tiene una fe suficiente, no completa, pero suficiente, para saber que la presencia de Jesús hubiese marcado una diferencia. Pero las palabras de Marta nos hacen ver que su fe estaba delimitada, por lo menos por la distancia. Y eso se refleja en que ella le dice, si hubieras estado aquí. O sea, le está mostrando que hay una fe, pero le está limitando por la distancia. Si tú hubieras estado aquí, yo sé, le dice, yo sé, tengo la convicción, la certeza de que la suerte de mi hermano hubiera sido otra. La fe de Marta marca una diferencia en lo que podríamos ver en la fe, por ejemplo, del centurión, que aparece en Mateo en el capítulo 8. ¿Se acuerdan de ese relato? El centurión, que no era un judío, que no tenía mucho conocimiento en el Antiguo Testamento, ya ni en los profetas, es un romano, y un centurión es una persona que tiene a cargo tanto la parte táctica y administrativa de la milicia. Él tiene a cargo como 100 hombres, ¿ya? Como digo, era romano, pero él, cuando se entera de que Jesús estaba por ahí, y su siervo estaba enfermo, él sale a su encuentro y le dice, y le pide al Señor de que sane a su siervo. Jesús es movido a compasión y le dice, vamos, yo iré a tu casa para que tu siervo sea. Pero el centurión le dice, Señor, no es necesario, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces eso marca un poco, ve la diferencia, él ni siquiera, no le estaba pidiendo que se presentase, que estuviese al lado de su siervo, sino que le dice, basta con que tú digas la palabra. Así como él tenía a cargo 100 hombres y tenía una cierta poder, autoridad, él, como romano, confiaba en la autoridad y en el poder que tenía el Señor. Y el centurión vuelve a su casa y se encuentra, o sale la familia y la gente de la casa del centurión sale a su encuentro y le dicen que el siervo ha sanado. El centurión pregunta a qué hora y fue más o menos para coincidir con la hora que Jesús había tenido el encuentro con él. Entonces aquí vemos la diferencia entre el centurión
y Marta, en la fe que tenía cada uno. Otro detalle importante que aparece en este relato, al examinarlo, es que cuando Marta recibe, al Señor, recibe a Jesús, le dice Señor, pero este Señor se refiere al Kiri, que no es el equivalente al Adonai, sino que se refiere en griego al don, como es el título de respeto que uno utiliza, o al ser, Señor en inglés, pero no al Adonai, que es el título o nombre que se utilizaban los judíos para reconocer al Señor como Dios. Entonces, volviendo un poco a la fe, comparando la fe de Marta y la del centurión, cuando el centurión le expresa esto de que, Señor, no soy digno que vayas a mi casa, solo di la palabra, Jesús le compartió esta distinción de la fe a sus apóstoles, le dijo, quedó maravillado y dice, en realidad yo no he encontrado una fe semejante a otra persona en todo el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, Jesús se maravilló con la fe que tenía este hombre, que no siendo judío, un soldado romano, había tenido una fe no general, sino que particular en el Señor. Marta conocía al Señor, como les contaba anteriormente, porque ellos eran amigos, tenían una relación. Marta, María, Lázaro tenían una relación, conocían al Señor. Él le expresa esto, le dice, yo sé que tú eres el Mesías, el esperado, el Hijo de Dios, pero no conocía la dimensión de lo que ello significaba. ¿Ya? A veces nosotros tenemos un conocimiento más teórico, un conocimiento más intelectual de la palabra, pero a veces no conocemos el significado de lo que la palabra significa para cada uno de nosotros. Entonces, eso un poco era lo que pasaba en este momento, en este relato con Marta, que le dice que sabe que eres el Mesías, que es el Hijo de Dios, ¿ya? Pero por otro lado, también le demuestra limitaciones en su poder. Esto nos recuerda un poco que nosotros tenemos una relación directa, o hay una relación directa entre nuestra fe y el grado de conocimiento que tenemos de Dios. Que el mismo Dios nos ha invitado a conocerlo de una manera particular, que es a través de su palabra. Entonces, hay una relación directa entre, para conocer a alguien, uno tiene que intimidar, tener una relación con él, y cuál es la manera que nosotros tenemos acercarnos a Dios, es por medio de su palabra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos hacer para tener un conocimiento más profundo de quien nosotros queremos conocer y poder transmitir su palabra, internalizarla y que su palabra viva en nosotros. ¿Ya? ¿Cómo lo conocemos? Por medio de su palabra, estudiando su palabra, leyendo su palabra. Segunda limitación que podemos encontrar en el relato es la fe de Marta. No solo está limitado por la distancia, sino que también por el tiempo. Cuando Jesús más adelante va al sepulcro, le dice y pide que la piedra sea removida, Marta inmediatamente le dice al maestro, ya han pasado 4 días, ya hiede. Entonces, podemos ver en este momento que también estaba limitando, le estaba dando la limitación por el tiempo que había pasado desde la muerte de Lázaro, como que no podía haber ninguna diferencia, no se podía hacer ya nada. Marta sabía de milagros que había hecho Jesús, de resurrecciones que se habían producido, pero era en el momento cuando Jesús llegaba y estaba en contacto con el muerto, pero no después de un tiempo como el que había pasado. Entonces, aquí le muestra la limitación por los días que han pasado. En la cultura hebrea se decía, no en la palabra, sino que en la cultura hebrea, la tradición, decía de que el alma, después de que la persona fallecía, revoloteaba más o menos como unos 3 días alrededor del cuerpo, y al cuarto día, dado el grado de descomposición, decidía partir permanentemente. Esto lo enseñaba un poco, es lo que decía la tradición judía. No lo dice la palabra, lo dice la tradición. Entonces, puede ser que haya rondado esta idea también por la mente de Marta en ese momento, y que le proporcionaba argumentos para limitar lo que se podía hacer después de un cuarto día. Hay incredulidad en la fe de Marta, quien está en medio de la tristeza, desilusionada, de que cuando le enviaron la noticia al maestro que Lázaro estaba enfermo, Jesús podría haber llegado antes de su muerte. Es lo que generalmente a veces nos pasa a nosotros cuando estamos atravesando por alguna circunstancia que tenemos
desilusión, decepción, desesperanza, vemos las cosas mucho más a veces terribles de lo que realmente son, ¿ya? Y eso también tiende a limitar a veces o a no pensar en nuestro Dios que es todopoderoso, sino que nosotros le vamos quitando ese poder a nuestro Dios. Hay otro relato, y podemos recordar que esto está también en las escrituras, que puede ver esto que nos pasa a nosotros cuando estamos un poco como deprimidos o tristes. Recordemos a Elías, el profeta Elías. Un día, Elías podía matar o degollar a 450 profetas de Baal, pero lo vemos al día siguiente huyendo de una sola mujer. Jesús va detrás de Elías y le dice, Elías, Elías, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás escondido? Y Elías le dice, Señor, Señor, yo he sido celoso en guardar tu palabra, han matado a tus profetas, el pueblo de Israel no guarda tu palabra, solo yo quedo, solo yo he quedado, ¿ya? Por eso estoy escondido, ¿ya? Decepcionado, desilusionado, desesperanzado. Y Jesús le dice, el Señor le dice, Elías, tú no sabes que yo he reservado 7.000, perdón, más como tú. Tú, Elías, eres el 7.001, en el fondo. Entonces, eso ve un poco, marca un poco igual otro relato de otro personaje en la Biblia que, movido por la decepción y la desesperanza, tiende a tener un pensamiento más catastrófico de la situación y no confiar en el poder que tiene nuestro Señor o nuestro Dios. Entonces, nosotros también nos puede pasar que a veces tenemos, igual que la situación de Lázaro cuarto día, una situación que ya hiere, ¿no? A veces puede ser que sea mucho más de 4 días, a veces años, conflicto en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, y sentimos esto de que ya la situación no tiene, no hay posibilidades de que esto no va a cambiar, nosotros no pensamos en este Dios de lo imposible, pero sí, por ejemplo, cuando se trata de otra persona, nosotros somos capaces de dar consejos y ver la situación como mucho más positiva, incluso actuamos como consejeros, pero cuando se trata de mi situación, de algo particular, no tenemos esa misma fe. Sigamos con Marta. Elementos de fe que podemos observar en Marta. No todo es negativo. Dice Marta, aún ahora yo sé que lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Yo sé que tu oración no es como la mía. Yo tengo la confianza en el poder de tu oración. Cristo, en este mismo momento frente al sepulcro, está a punto de hacer algo que hará entender, más bien dicho, algo que puede estirar la fe de Marta y de los que están alrededor, que es un poco lo que Jesús esperaba o esperó a no ir al segundo día, sino que esperó hasta el cuarto día porque él quería utilizar la muerte de Lázaro en este momento para enseñarles algo, para enseñarle a creer a estas personas ya que tenían su fe debilitada. Lo que Marta vemos acá en el fondo era, bueno, sí, como le decíamos, que Jesús era el Mesías, era que Jesús no creía que Jesús podría llevar a cabo algo en ese momento con su hermano. Podía creer otras cosas de Jesús porque lo había visto, y Jesús lleva a Marta exactamente donde la quiere llevar. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Marta le contesta, yo sé que resucitará en el día postrero. Marta creía en la resurrección, mucho más que algunos judíos, más incluso que a los saduceos que no creían en la resurrección, ¿ya? Pero ella creía en la resurrección en el día final. Decía, en el día postrero, decía, los justos resucitarán para vida eterna y los impíos para condenación. Ese era el pensamiento o el conocimiento que tenía Marta de la resurrección. Ella tiene una fe más general que Dios es todopoderoso, pero cuando llegaba el momento particular de ella en ese momento, que tenía que ver con situación, había perdido la esperanza. Podemos ver que la pérdida de la esperanza y que Dios es todopoderoso son contradictorios. Cuando decimos o pensamos que algo ya no es posible, no estamos pensando que Dios es Dios. Mi fe
no es tan particular en ese momento como lo es solo general. Nuestra naturaleza pecadora es incrédula, rebelde. Por más que pensamos conocer a Dios, no le conocemos como Él realmente quiere que le conozcamos. Jesús le dice, todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Jesús le estaba enseñando ese día a Marta por medio de una pregunta. Le dice, Marta, me dijiste que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, que soy el esperado por Israel. Me dijiste incluso que si yo oro al Padre, Él me lo concederá. Estaba mostrando todo lo que, en sus palabras, lo que ella estaba afirmando que Jesús era. Yo sé hasta dónde tú crees, pero tengo otra pregunta, Marta, para llevarte a un área que quizás tú no has escuchado. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Nótese que Cristo le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. No le dijo yo doy resurrección o yo doy vida, cosa que también es cierto, sino que le está tratando de enseñar. Cristo habla siempre de lo que es y no de lo que es capaz de hacer. Si Cristo es la resurrección y la vida, esto tiene varias implicaciones. Veamos algunas de ellas. Si Cristo es la vida y yo no estoy en él, entonces estoy muerto. Cristo ese día está redefiniendo no solamente la vida de Marta, María, los que estaban ahí, sino que está redefiniendo también el vocabulario, le está enseñando lo que significa el vocabulario en el reino de los cielos. Para Jesús, vivir es estar en Él, en relación con Él. En el reino de los cielos, la vida y la muerte no son como nosotros lo definimos. Para nosotros la muerte es nuestro final aquí en la tierra. Para Jesús eso no es la muerte. La muerte es la separación del Padre, la separación de Dios. Es lo que Adán experimentó el día que pecó y se alejó de Dios. Él experimentó la muerte. El que no ha nacido de nuevo no ve la realidad por lo que es. Él ve la vida, pero la ve de una manera distorsionada. Piensa que la insatisfacción que le ocurre en la vida se debe a que no logra tener cosas materiales, lograr sueños, logros, ¿ya? Y está tan distorsionada su visión que tiene de la realidad que piensa que esta es la causa de no tener estas cosas y eso va produciendo que cada vez vaya teniendo más insatisfacción porque pese a que va logrando tener a veces cosas materiales, logros, siempre quiere tener más. Pero como está muerto, concluye que eso no es la insatisfacción, sino que concluye que cada vez necesita más de eso. ¿Ya? Está tan autoengañado que llega a amar más las cosas que lo esclavizan, y esa es la razón por qué los judíos, cuando salieron de Egipto, durante todo el camino del desierto, iban protestando porque no estaban satisfechos, y que ellos querían volver a Egipto porque estaban acostumbrados y querían mucho más las cosas terrenales que las cosas espirituales. ¿Sí? Y por eso Dios trata con ellos, los tiene 40 años en el desierto. Cuando uno es nacido de nuevo, lo que me seduce son las cosas de Dios, no las cosas terrenales o carnales. Entonces, como decimos, Jesús está redefiniendo este día el vocabulario del reino de los cielos. Jesús les dice, yo soy la vida. Entonces, esto quiere decir que donde Jesús está, la muerte no debería estar. Esto es lo que se lee en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Cada vez que Jesús se hizo presente en un funeral, el muerto vivía. ¿Por qué? Porque la muerte nada tenía que hacer en ese lugar, porque
Como dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Si la vida estaba presente, la muerte tenía que salir. Pero Marta le dice, mi hermano está muerto. Lo que pasa es que no entiende el vocabulario del reino de los cielos. ¿Ya? Por eso le dice, él está muerto. O sea, la muerte física no era de lo que Jesús se estaba refiriendo. Si Cristo es la resurrección y la vida, y yo muero y no estoy en Cristo, no tengo esperanza. Ese sería nuestro peor día. Si nosotros dejamos de existir y no estamos en Cristo, tendríamos después una existencia para siempre alejados de Dios. La existencia continúa, pero no la vida. Ese estado en el nuevo lugar se parece mucho más a la muerte que la vida. Todo lo que Dios representa, ahí no va a estar. Porque si, como dijo, yo soy la vida, Jesús, si nosotros nos vamos a un lugar, el infierno, no quiera, no es así, Dios dice, Dios es luz. Entonces, en ese lugar, ¿qué quiere decir? Que no va a haber luz. Dios es vida. Entonces, en ese lugar, mi existencia se parecería más a la muerte, no va a haber vida. Dios es paz. Entonces, en ese lugar no habrá paz eternamente. Dios es amor. Entonces, en aquel lugar no puede haber amor, porque en realidad nadie se va a amar, porque la presencia de Dios no va a estar ahí. Hay existencia, pero no vida. Por esto es importante aprender el nuevo vocabulario del reino de los cielos, ¿ya? La diferencia entre la existencia y la vida. Jesús le dice a Marta, si el día de hoy tú crees en mí, tú no morirás jamás. Hoy, Marta, no al final de los días. La vida eterna no comienza al final, en el día postrero. Tu vida comienza, si tú crees en mí, si tú estás en mí en una relación directa conmigo, tu vida eterna comienza hoy. Y después continúa por la eternidad. Y el día que tú mueras, no morirás, sino que vas a continuar en la eternidad después en la gloria. ¿Ya? Entonces, debemos tener claro eso, de que nuestra eternidad no comienza el día que nosotros morimos. El día que nosotros nacemos de nuevo, estamos en Cristo, comenzamos a vivir esa eternidad. Lázaro ha muerto y Jesús quiere usar su muerte para probar algo que acabo de decirle, que acaba de decir, yo soy la resurrección y la vida. Y aquel día Jesús va al sepulcro de Lázaro y a pesar de la incredulidad de Marta, Jesús le dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale caminando todavía con todos sus lienzos ya alrededor. Ese día Jesús está probando sus palabras para estirar la fe de Marta y de las personas que estaban alrededor. Aquel día, al cuarto día de la muerte de Lázaro, la muerte se transforma en resurrección. El llanto se convierte en gozo. La pérdida pasa a ser ganancia. Esto explica por qué Jesús esperó 2 días más que supo la noticia. Esa enfermedad no era para muerte, sino que para la gloria de Dios. ¿Crees esto? Eso es lo que Jesús le está tratando de enseñar a Marta. Si estás enfermo, hermano, si estás pasando por una condición, ¿ya?, de desesperanza o de prueba, tienes que tener presente de que esa condición, esa enfermedad, es para la gloria de Dios, lo cual no significa de que Dios siempre se glorifica en las enfermedades sanándote. A veces esa enfermedad puede conducirte a la muerte o tener otro resultado si es para la gloria de Dios, ¿ya? Lo que le pasaba un poco a Pablo cuando él tenía ese aguijón y quería que que Dios se lo sacase, y él le decía, bástate en mi gracia. O sea, no siempre las enfermedades, las circunstancias por las que pasamos, 4 días, 4 años, 40 años, ¿ya?, tienen un propósito. Dios está trabajando con nosotros a través de esas circunstancias. Él es el que tiene el control de la enfermedad, de la situación, de lo que estamos pasando. No es la situación la que nos controla a nosotros. Nuestra fe debe estar depositada en Él, en que Él tiene un plan y un propósito por lo que estamos pasando. No debemos perder la esperanza en el Dios, ¿ya?, todopoderoso,
en el que de momento nosotros lo aceptamos, Él tenemos un tremendo poder que está obrando y en nosotros, ¿ya? Por eso se está redefiniendo, como decíamos, el vocabulario del reino de los cielos. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y la muerte pasa a ser ahora es ganancia. Nosotros no debemos pensar ahora en la muerte como algo negativo al final de nuestra existencia, sino que ahora nosotros debemos estar esperanzados que en la muerte no habrá un final, sino que nosotros continuamos viendo la eternidad si estamos en Cristo. ¿Ya? No tenemos que tener esa visión tan negativa que tiene el mundo, que está desesperanzado, ¿ya? Que lo que no quiere es hablar de la muerte incluso porque para ellos le causa mala suerte, no, mejor ni siquiera toquemos ese tema, porque la muerte para ellos es esperanza porque su vida no va a continuar después de la muerte si no están en Cristo. Para ellos, como decía, va a haber una existencia después de la muerte, pero esa existencia va a estar marcada por la no presencia de nuestro Señor, de todo lo que significa nuestro Señor, de todos sus atributos. Entonces, nosotros vivimos en Cristo, estamos en Cristo, Él es la vida, Él es la resurrección. Pase lo que nos esté pasando, no estamos solos, ¿ya? Y Él controla esas situaciones, sobre todo en este momento de la pandemia, que la pandemia produce enfermedades, produce muchas muertes, secuelas en las personas. Dios tiene a cargo la situación. Pase lo que pase, hermano, estamos con Él. En Él debemos depositar nuestra confianza, no en otra cosa que nosotros veamos en el mundo. Todas las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor son circunstanciales, como les digo, valga la redundancia. Estamos pasando por periodos de elecciones, vamos a tener próximamente elecciones de gobierno, tenemos elecciones, tuvimos hace poco elecciones de alcalde, de concejales. Nosotros no tenemos la esperanza citada en eso, nuestra ciudadanía no está acá, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. No podemos descifrar la esperanza que va a haber un cambio, ya porque van a haber nuevos gobiernos, nuevas personas, nuevos representantes. No, nuestra ciudadanía no es de acá. Nosotros estamos viviendo para el reino de los cielos. Debemos cambiar el vocabulario, debemos demostrar con nuestra vida que nosotros somos de Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro Adonai. ¿Ya? No tener esa fe parcial que tenía Marta cuando les tratamos al Señor, como un don, como de respeto, sino que como siervos, como sometidos, como esclavos voluntarios, como decía Pablo de él. Nosotros nos esclavizamos a Él y queremos que Él viva en nosotros, en este nuevo lenguaje, en donde para ascender hay que descender, donde los pobres son los ricos, donde aquellos que lloran son consolados, donde es el lenguaje del antónimo de la vida, ¿ya? El que está muerto, o sea, el que está vivo está muerto y el que está muerto cobra vida en Jesús. Entonces, Dios es el que produce este nuevo lenguaje en nosotros que pertenece, como le decía, a la ciudadanía de los cielos. Dios le da el propósito a mi vida, hermano, ¿ya? Aún en nuestras enfermedades y en nuestra muerte, ¿ya? La desesperanza en el cristiano niega a Dios, porque Dios es mi esperanza viva, independiente de las circunstancias que estemos pasando. Cuando yo la pierdo, estoy perdiendo a Dios, ¿ya? Él es mi esperanza. Tu esperanza no está en el cambio, está en Dios. Cristo es tu esperanza viva. En Él tú tienes tu seguridad de los frutos que estás recogiendo para el reino de los cielos, ¿ya? Tu esperanza a veces no está en que esta enfermedad termine o esta pandemia termine. Cristo es que está controlando esta situación. Aferrémonos a eso, hermano, ¿ya? Él tiene el control de todo y todo esto tiene un propósito. Tu esperanza, hermano, debe estar centrada en el Dios que te dio la vida, primero la terrenal y luego la espiritual. Yo soy, dijo el Señor, la resurrección y la vida. Eso es lo que nos pide el Señor en el día de hoy, a través de este relato. Que tengamos una confianza plena, que pese a que veamos las cosas terribles, ya desesperanzadoras, que ya lleguen, Él puede producir siempre un cambio si es para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, eso no se va a producir. Los invito, hermano, a examinarnos, ya, a restaurar nuestros corazones para que tengamos esta certeza, esta fe, para que aprendamos a creer en el Dios de lo imposible, en el Dios todopoderoso, en el que controla mi vida desde que yo tomé la decisión, ¿ya?
de aceptarlo. Aceptémoslos de verdad, con toda nuestra esperanza citada en Él, no en las circunstancias, no en las personas que nos rodean, y en Él solamente, no en Él y otras cosas, sino que en Él vayamos siempre a su presencia, busquémoslo y oremos para que, si debemos pasar 4, 40 años en una circunstancia, seamos tratados por ella y que vamos a salir airosos de ella, porque el Señor tiene un propósito para lo que estamos pasando y Él no nos va a apretar más allá de lo que nosotros podemos ser capaces de soportar. Así que, hermanos, los invito a eso, a que este día nos invito a transformar este vocabulario que tenemos terrenal en el vocabulario del reino de los cielos, a que lo hagamos vida en cada uno de nosotros. Eso, hermano, los invito a que oremos para que estas palabras que acabamos de recibir, el Señor las haga crecer en cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé el consuelo si estamos pasando por circunstancias, que el Señor nos muestre cuál es el propósito de las circunstancias que estamos pasando y que día a día nosotros seamos fortalecidos en su palabra. Busquémonos día a día, que cada día compartamos más su palabra, que su palabra se haga vida y que dé fruto. Ese fruto que es necesario para el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una muy buenas noches y los invito a meditar en qué grado de fe tenemos cada uno depositado en este momento en nuestro Señor, en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Muchas gracias, hermanos, a todos los que estuvieron con nosotros, los que nos estuvieron acompañando, los que pudieron escuchar de la palabra. Les agradezco por esta oportunidad que tuve de estar con ustedes y les pido que, como les decía, el Señor los bendiga y bendiga a sus familias en estos momentos que estamos pasando. Amén.